Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso que os va a dejar completamente a cuadros. Y es que os traigo cómo el periodismo de investigación puede llegar a costarte la vida. Cómo intentar hacer justicia, cómo intentar que el mundo sepa la verdad, puede llevarte directamente a la tumba. Y es que os traigo el caso de Jeff German. Y cuando escuchéis la historia no vais a dar crédito. Durante toda su carrera investigó todo tipo de casos, de mafias, corrupción, asesinatos. Y uno que parecía muy simple fue el que acabó con todo. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en la historia de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Este caso comienza con el periodista de investigación Jeffrey Michael German, que nació el 23 de agosto de 1953 en Milwaukee, Wisconsin. Durante más de 20 años trabajó como reportero y columnista para Las Vegas Sun, donde se especializó en crimen organizado, política, gobierno y tribunales. A lo largo de su carrera, cubrió algunos de los episodios más oscuros de la ciudad, como el devastador incendio del MG Grant en el año 1980. O la investigación del FBI de comienzos de los 2000 llamada Operación G-Sting, centrada en descubrir sobornos aceptados por comisionados del condado de Clark. Como periodista de investigación, siempre destacó por no tener filtros y tampoco ningún tipo de límite. Llegaba hasta el final siempre, sin frenos, sin límites. No tenía miedo a nada. Recibía amenazas de gente muy poderosa, acoso, le pinchaban las ruedas, le siguieron hasta casa. Pero Jeff nunca se detuvo, porque la verdad y la justicia para él eran lo más importante. A lo largo de su carrera se ganó muchísimos enemigos, mafiosos, policías corruptos, políticos, pero nada ni nadie fue capaz de silenciarlo. Aparte de periodista, fue escritor y presentador. Y tuvo el podcast Mobbed Up, The Fight for Las Vegas. En 2001 publicó el libro Asesinato en la Ciudad del Pecado, la muerte del rey del casino de Las Vegas, donde reconstruyó la muerte de Ted Binion, heredero del imperio del casino Binion's Horseshoe. En 2011 se incorporó a Las Vegas Review Journal, donde continuó destapando todo tipo de casos, entre los cuales estaba el de Susan Winters en 2015. Un caso que se iba a cerrar como un suicidio, pero en realidad era un asesinato. Él lo destapó todo, se metió dentro del caso, entrevistó a todo el mundo, sacó evidencias. De no ser por él, probablemente la verdad jamás se habría descubierto. Y tras el tiroteo de Las Vegas de 2017, fue el primer periodista que reveló públicamente que el atacante disparó previamente contra 2 tanques de combustible para aviones. Asimismo, informó sobre graves fallos en las inspecciones municipales previas al incendio de los apartamentos Alpine Motel en 2019, lo cual evidentemente molestó a muchas personas. Hablaba de errores, de trabajos mal realizados, de malas investigaciones. Y todo esto lo hacía siempre con la máxima humildad posible. Porque sí, en los artículos se veía que tenía mucho carácter, que era imponente, que era una absoluta bestia imparable, muy seguro de sí mismo. Pero en privado, según amigos y familiares, Jeff era una persona normal y corriente. De hecho, era el gracioso del grupo, el más atento, cariñoso, el más dedicado. Era un periodista de élite, pero nunca actuó como tal. Siempre se mostró cordial, siempre pedía ayuda. Declaraciones de Steve Sebelius, editor de política y gobierno del Review Journal. Siempre se mantuvo con los pies en el suelo, fiel a sí mismo, a los suyos. Y antes de la pandemia, siempre estaba con los amigos. Nunca comía en casa. Comía en casa de alguien, en restaurantes, en bares. Los viernes jugaba al billar con los amigos. Y era esa clase de persona que siempre recuerda el cumpleaños de todos. Su afición era la jardinería. Se compró una casita preciosa con un gran jardín. Y su jardín era su mayor orgullo. En 2022, con 69 años, repetía siempre que no se quería jubilar, que quería investigar hasta el fin de sus días. Quería destapar la verdad, hacer justicia. Quería que el mundo despertara, que vieran lo que estaba ocurriendo, que el mundo no se dejara engañar. Y fue entonces cuando recibió una llamada que lo cambió todo para siempre. Y es que un grupo de personas le pidió que por favor investigara el trabajo de un funcionario público del condado de Clark, un hombre llamado Robert Tellis. Robert se graduó
en la Facultad de Derecho Boyd de la UNLV en 2014. Un año después, según su perfil de LinkedIn, fundó Accolade Law, que estaba ubicada en West Charleston, entre Rancho y Valley View, y se enfocaba principalmente en planificación patrimonial y sucesiones. En 2018, Robert se postuló por primera vez como administrador público del condado de Clark, concretamente como demócrata. Y debo deciros que ganó, asumiendo el cargo en enero de 2019, para un mandato de exactamente 4 años, el cual finalizaba el 2 de enero de 2023. Hasta este punto, todo bien. Él asume el cargo, empieza sus funciones, pero en cuanto lo hace, empiezan las tensiones. Y es que según los empleados, el clima laboral fue muy tenso, porque este hombre imponía sus ideas, su ley. Él llegó y lo quería todo a su manera. Se acabaron antiguas normas, antiguas funciones. A partir de ahora la gente haría lo que él decía, lo que él exigía. Hay tratos desiguales, silencio, favoritismos muy exagerados y la gente recibe muchísima presión. Alicia Goodwin era una de las empleadas de la oficina y hasta ese momento fue muy bien valorada. Llevaba años allí, se iba bien con todos, hacía un trabajo excelente. Nunca nadie se quejó de ella. Pero llega Robert y todo cambia. Un día él la llama para conocerse, para ver en qué trabaja exactamente la oficina, a qué se dedica. Y la conversación parece muy tranquila. Hablan de sus funciones, de cómo va el trabajo, cómo se organiza. Y entre una cosa y otra sale el tema de la familia, de su vida personal. Ella comenta que está casada, que tiene hijos y que además es mormona. Es en ese momento cuando Robert cambia de actitud. Le cambia la cara, la expresión, se muestra cortante y desde ahí todo va peor. Y es que pasan los días y Alicia tiene muchísima faena. Él le manda más trabajos, cosas imposibles de hacer. Le pone periodos de entrega muy breves. Lo quiere todo para ayer. Alicia no puede cumplir con lo que está pidiendo. Es que es físicamente imposible. Le pone el trabajo a ella de unas 3 o 4 personas. Y esto se repite con todos los empleados a los que a él no le caen bien. Y otra cosa muy llamativa es que obliga a todos a guardar silencio, como si fuera un colegio. Si entra a la oficina, todos tienen que estar callados porque a él le estresa el ruido. Pero eso no es todo. Y es que si a alguien le cae mal, nadie puede hablar con ese alguien. Tienen que hacer el vacío, ignorarlo. Porque si hablas con él, tú también serás rechazado. Y tú también tendrás más trabajo. Esto no estaba escrito en ninguna parte. Él no lo dijo públicamente, en voz alta. Pero entre líneas, podías leerlo. Porque si hablabas con la gente que a él no le gustaba, a las pocas horas te llamaba y te ponía más trabajo. Había gente que a la hora del descanso iba a comer al coche para no hablar con nadie. Tenían tantísimo miedo que escondían para comer. Y lo peor es que esta historia fue a más. En esa misma oficina trabajaba una mujer llamada Rita Reed, la cual era la asistente del administrador público, es decir, la segunda al mando. Rita lleva años en el departamento, había trabajado con diferentes responsables y conocía perfectamente cómo funcionaba esa oficina. De su posición fue testigo de todo: los silencios, trabajos imposibles, fechas de entrega que no tenían sentido, presión. Lo vio todo, absolutamente todo, y vio cómo las cosas lentamente iban a peor. Generalmente las quejas iban a ella, la segunda al mando. Quejas, sugerencias, ideas, todo iba a ella, y la mujer lo pasaba al administrador. Pero Robert habló con Rita y le dijo que las cosas iban a cambiar, y que si la gente quería algo, tenían que hablar directamente con él. Pero el problema aquí es que las quejas tendrían que ser a él, cara a cara. Así que la censura era evidente. No había mediador, él lo había eliminado. Y es más, toda la gente sufría presión. Todos, exceptuando una persona. Una mujer llamada Roberta Lee Kenneth. Primero, se notó que solo se caían bien. Quedaban para el almuerzo, hablaban, comentaban cosas, se reunían en privado en el despacho de él, escuchaban risas, muy buen rollo. Y entonces el despacho de Roberta fue movido junto al de Robert. Él autorizó esto, de hecho, él dio la orden. Y ahí la gente sospechó que a lo mejor podían ser amantes. Pero eso no podía ser porque ambos tenían pareja. De hecho, estaban casados. Robert tenía 3 hijos, los presumía en redes. Y el tema de su familia unida y perfecta fue lo que él vendió en las elecciones. No obstante, era todo muy exagerado. Y los trabajadores investigaron, descubriendo que, cada 2 por 3, esta parejita quedaba en el parking de un centro comercial, aparcaban los coches cerca, el uno del otro, y se metían a hablar durante bastante tiempo en el asiento trasero del coche de Roberta. Hicieron fotos, grabaron vídeos, tenían pruebas de esto. Esto era una prueba clave que demostraba que en efecto hay favoritismo hacia Roberta. Pero es que encima no solo había favoritismo, sino que esta mujer asumió funciones que no eran suyas. Se comportaba como si ella estuviera por debajo de Robert, solo un puesto por debajo, como si ella tuviera el puesto de Rita. Ella daba órdenes, organizaba reuniones, ponía trabajo a otros,
No era su trabajo, no era su función. Y Recursos Humanos fue informado. No obstante, la respuesta fue lenta y confusa. No hubo consecuencias inmediatas. Solo dijeron que lo iban a investigar, nada más. Así que el mensaje era claro. El sistema no iba a hacer nada. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué no hacía nada más? ¿Por qué nadie peleaba en contra de este señor? Porque Robert tenía un cargo electo públicamente. No podían despedirlo porque la gente, el pueblo, votó por él. El pueblo le dio ese trabajo. Así que hasta que el mandato no terminase, él no dejaría el puesto. Lo cual cambia por completo las reglas del juego. Recursos Humanos no podía echarlo. Sus superiores no eran funcionarios, eran votantes. Y cualquier investigación interna tiene límites políticos y legales. Así que legalmente no podían echarlo sin un escándalo público o una derrota electoral. Y ahora os preguntaréis, ¿y por qué no denunciaban públicamente lo que estaba pasando? ¿Por qué no hablaban? ¿Por qué no alzaban la voz? Y es que la gente tenía muchísimo miedo. Miedo a las represalias, a que Robert lo supiera, a que fuera por ellos, a que su trabajo allí se hiciera imposible. Él controlaba muchísimas cosas. Asignaciones de trabajo, evaluaciones, promociones y el día a día de la oficina. Así que denunciarlo públicamente significaba exponerse a muchas cosas. Aislamiento, cargas imposibles, desprestigio profesional o quedar marcados como problemáticos. Y eso ya le estaba ocurriendo a Alicia Goodwin. Así que nadie más quería pasar por lo mismo. Por lo tanto, decidieron contactar directamente con alguien capaz de darles voz. Alguien que no tenía miedo a nada. Y este era ni más ni menos que el periodista Jeff German. Jeff, al enterarse de esto, decidió que tenía que hablar de ello. Tenía que investigar, hablar con los trabajadores, hablar con Robert, con Roberta. Quería llegar hasta el final del caso. Y tras hablar con los empleados, habló con Robert. Queda con él, va a su oficina, se entrevistan, Jeff graba la conversación y Robert le suelta que todo es mentira, que él es bueno en su trabajo, que la gente le quiere, que la gente nueva está encantadísima con él. Y los que están en su contra son veteranos, gente que trabajó con el anterior administrador público, John Cahill, el cual se jubiló tras 12 años en ese cargo, en enero de 2019. La gente que quería a John evidentemente le odiaba a él, lo querían fuera, querían a John de vuelta, y por tanto se inventaban todo esto. Pero que él no acosaba a la gente, que no ponía demasiado trabajo, que no exigía más de lo necesario, que era todo mentira, que la gente se lo estaba inventando, y que muy oportunamente estaban quejando porque las elecciones estaban cerca. No están contentos con cómo se les ha quitado el control de la oficina. Todos mis nuevos empleados están súper contentos, y todos son productivos, y les va bien. Casi hemos duplicado la productividad en la oficina. Además, Robert negó en rotundo que él y Roberta fueran amantes. Creo que es horrible que hayan grabado esto y que estén intentando destruir mi vida y mi matrimonio, cuando en realidad estoy perdidamente enamorado de mi esposa. Solo intentaba desahogarme con alguien que me comprendiera. Y ahora lo presentan como si le estuviera siendo infiel. Robert pensó que esta entrevista lo aclaró todo y que su imagen había sido limpiada. Pero el 15 de mayo de 2022, Jeff publicó el siguiente artículo. La oficina del condado está en crisis por un vídeo secreto y denuncias de acoso y hostilidad. En ese artículo, Jeff lo contaba absolutamente todo. Ponía nombres y apellidos a los afectados, y debo deciros que eran bastantes. Había gente que quería ser anónima, que tenía miedo. Pero otras personas dieron un paso al frente, y entre ellas estaba Alicia Goodwin. Y no solo ella, sino también Rita Reid, la cual se presentó a las próximas elecciones en contra de Robert. Aparecieron testimonios como por ejemplo los de Janelle Lea, investigadora a tiempo parcial, la cual aseguró que el ambiente en la oficina era uno de los peores que había visto. Y también habló Jani Usuzik, quien trabajó como asistente ejecutiva para 4 administradores públicos durante más de 30 años. Más de 30 años trabajando en esa oficina. Y se jubiló en abril porque ya no podía más, porque el ambiente era inaguantable. Este artículo fue una absoluta bomba, y Robert quedó en muy mal lugar. Pero Jeff no iba a detenerse, y el 26 de mayo publicó un segundo artículo. En una acción poco común, se contrató a un consultor para resolver la agitación en la oficina del condado. Y es que al parecer, gracias a su artículo, por fin iba a ser todo investigado. Por fin la administración se puso manos a la obra. Otra vez Robert en este artículo se declara inocente. Dice que todo es un plan en su contra, que es por las nuevas elecciones, que quieren destruir su imagen, que no ha hecho nada malo. Pero en el artículo se muestra su pelea en internet con el anterior administrador público, acusándose mutuamente, y no solo entre ellos, sino que más gente participa, más gente se mete ahí. Se habla también en este artículo de las denuncias que tiene Robert encima, denuncias de empleados, entre los cuales está Alicia Goodwin. Pero el caso aún no estaba resuelto, así que Jeff
publicó un tercer artículo el 18 de junio de ese mismo año, 2022. Funcionario del condado en conflicto pierde su reelección y publica una carta muy enfadado. Porque, señores, Robert perdió las elecciones. Y publicó en internet una carta en la cual se mostraba muy disgustado. Negaba las acusaciones, quería limpiar su imagen, y aunque había gente que le apoyaba, muchos otros básicamente le dieron esto y se alegraron, porque este hombre hizo la vida imposible a muchísimas personas. No obstante, en este punto Robert estaba tan enfadadísimo que fue a Twitter y cargó directamente contra Jeff. Y para que sepáis exactamente qué publicó este hombre, os voy a leer 3 tweets. Mi mujer oye ruidos en la basura y dice: cariño, ¿hay un animal salvaje en la basura? Yo: no, querida. Parece que Jeff está buscando nuestra basura para su cuarta historia sobre mí. Vaya, me dejé la caja de pizza y envases de sushi en la basura. En el próximo artículo voy a tener lazos con la mafia y la yakuza. Típico bully. No pude encajar ni una pizca de crítica después de soltar 45 kilos de mierda. Vamos con el artículo número 4. Puede que pienses que tendría mejores cosas que hacer. Y al ver todo esto, Jeff, por supuesto, no se quedó callado. Porque para él, la justicia en este caso aún no se había hecho. Robert se fue de rositas en esta historia. Todo quedó como un simple escándalo. Este hombre no enfrentó ningún tipo de consecuencia. No estaba pagando por lo que había hecho. Y Jeff quería justicia. Así que no solo se limitó a escribir sobre lo que ya sabía, sobre lo que le habían contado, lo que estaba viendo. Pidió a la administración pública acceder a los emails entre Robert y Roberta. Emails que pertenecían a la administración, que no eran privados. Y esta información, cuando se investiga un caso, sí se puede reclamar. Y el 1 de septiembre, tanto Robert como Roberta fueron informados de que los emails iban a ser leídos, de que ambos estaban siendo investigados y de que además Jeff lo había pedido. Y 2 días después, Jeff fue encontrado sin vida en su propia casa. El 3 de septiembre de 2022, a las 10:30 de la mañana, un vecino de Bronx Circle, en el Valle Oeste de Las Vegas, llamó al 911 tras descubrir una escena terrible. El día anterior se encontró en el garaje de Jeff abierto. Llamaron al timbre, llamaron por teléfono, pero él no respondió. No le dieron importancia, simplemente lo cerraron. Les pareció muy raro, por lo que ese día, el día 3, insistieron. Llamaron al timbre, él seguía sin responder, llamaron al teléfono, tampoco respondía. Así que dieron la vuelta y entraron por el patio, encontrándolo tirado en el suelo y en mitad de un charco de sangre. Según la policía, fue atacado de una forma brutal. Fue apuñalado en 7 ocasiones, especialmente en la zona de la cara y el pecho. Tiene heridas defensivas en los brazos, en las manos. Jeff luchó hasta el final. Y lo más impactante es que no había signos de robo. Tenía su móvil, sus llaves, su cartera encima y en la cartera había mucho efectivo. La casa de Jeff es completamente registrada. Y ven que en su cocina hay un recibo de un restaurante de tacos local. Está marcado que el día anterior a las 9 él comió allí. Así que van al restaurante y piden las cámaras. Y en efecto, allí está Jeff. Fue solo, pidió comida, se marchó. Pero después de eso, nadie más lo vio. Algunas fuentes dicen que el tema del garaje, el garaje abierto, se reportó el día anterior. Que los vecinos le llamaron, al timbre, por teléfono, que él no respondió. Y que ellos mismos cerraron la puerta. Pero otras fuentes dicen que fue el día 3. El día en el que su cuerpo fue encontrado en el patio de atrás. Pero sea como fuere, nadie supo nada más de él hasta este momento. Así que la policía revisó las casas vecinas y descubrieron que la casa de enfrente tenía varias cámaras apuntando hacia la casa de Jeff. Hablan con los vecinos, piden las cámaras. Y a las 11:18 de la mañana del día 2, captan a un hombre extraño caminando hacia la casa de Jeff. Es un tipo con un gorro de paja bastante grande. Lleva una camiseta naranja, chaleco naranja, zapatillas Nike y lleva consigo una mochila grande, negra. Va directo a la casa de Jeff. Se mete por la puerta de al lado, la del patio. Entra unos instantes, se hace el silencio y entonces la puerta del garaje se abre. Jeff sale del garaje y después va al patio de atrás, justo en la dirección en la cual se ha metido el extraño. El ataque aparece brevemente en cámara. Pasa todo muy deprisa, apenas se ve bien. Y entonces el atacante sale y vuelve por donde ha venido. Pero esa no es la última vez que se ve en cámara, porque 30 minutos después aparece en cámara un vehículo muy particular. Un GMC Yukon Denali, concretamente de color granate. El coche se para ahí, baja el tipo del sombrero, vuelve a la escena, sube al coche y se marcha. Pero el problema aquí es que en ningún momento se ve la matrícula. Se ve el coche, el modelo. Pero del atacante no hay rostro. Y no hay nada que indique quién podría ser. No obstante, al ver esto, la policía lo difunde en los medios. Salen fotos del atacante, el sombrero, el chaleco, el color naranja, los zapatos. Salen fotos del vehículo. Y al día siguiente se produce un arresto. El arresto
de Robert Tellis, porque para la policía era el perfecto sospechoso. Según varias fuentes, lo arrestan en su propia casa, y este hombre para entonces estaba atrincherado en el baño. En su casa encuentran muchísimas evidencias. No encuentran el arma del crimen, pero sí encuentran unas zapatillas Nike hechas pedazos dentro de una bolsa Ziploc. También encuentran un sombrero de paja hecho añicos en la basura. Y algo muy llamativo, señores, es que Jeff luchó contra el atacante. Luchó hasta el final, y el ADN del atacante se quedó bajo sus uñas. Y las pruebas demostraron que ese ADN coincidía con el de Robert. Así que, por tanto, todo estaba en su contra. No obstante, Robert aseguró tener coartada. Dijo que el día de los hechos no se movió de casa y que solo salió de cara al mediodía para ir al gimnasio. Pero todo estaba en su contra, señores. De hecho, el teléfono, al ser ubicado con las antenas, marcaba que estuvo en casa desde muy temprano por la mañana, 8:48, hasta las 2:05. Así que lo que él decía encajaba. Pero esto es curioso porque, supuestamente, su tarjeta del gimnasio fue marcada a las 12:09 y el asesinato fue a las 11 de la mañana, 11:30. Así que en realidad cuando estaba en el gimnasio no tenía el móvil encima. Su esposa, cuando supuestamente él estaba en casa, le mandó un mensaje que apareció en el Apple Watch preguntándole dónde estaba. Si estaba en casa, la mujer tendría que saberlo. Tendría que verle allí en casa. ¿Para qué enviarle un mensaje? No tiene ningún sentido. La defensa alegó también una cosa que para muchos no tenía el más mínimo sentido. Y es que Robert aseguró que no tenía zapatos Nike porque él usaba alzas para parecer más alto. Y las alzas no encajaban en zapatos de marca. Así que no tenía sentido comprar Nike. Dijo que lo que había en su casa, las pruebas de su casa, eran pruebas plantadas. Que todo era un complot en su contra, que él no tenía nada que ver. Pero debo deciros que nadie se creyó su cuento. Y lo último que tenía en su contra era el ADN, la evidencia de más peso en el caso. Y debo deciros que, delante de toda la corte, el hombre dijo que no sabía qué hacía su ADN ahí. Que no sabía cómo analizaron la escena, cómo sacaron ese ADN, que no sabía cómo fue el proceso, pero que él no atacó a Jeff. De algún modo insinuaba que el ADN también fue plantado, que todo lo que ve en su contra estaba plantado. Pero eso sí, admitió públicamente que Roberta sí fue su amante y que en ese momento estaba muy arrepentido. El 28 de agosto de 2024, Robert Tellis fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua con libertad condicional pasados 20 años. El juez lo condenó entre 8 y 20 años extra por usar un cuchillo y porque su víctima era mayor de 60 años. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia fue justa? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? Honestamente, yo ya sé que mucha gente en comentarios dirá que me lo he inventado todo, como siempre, porque en el último vídeo alguien me comentó que me había inventado todo y no sé qué, y que dislike. Pero por Dios, en serio, mirad las fuentes consultadas en la descripción, no cuesta nada. Ya sé que subo historias muy surrealistas que parecen inventadas, pero mirad las fuentes. Sé que son muchas y que da pereza, pero por favor, revisadlo. Y este caso me parece tan indignante, tan surrealista, que porque Jeff se dedicara a contar la verdad, tuviera que pagar por ello. Y lo más impactante para mí es que durante el juicio, Robert no paró de mentir. Es que ni parpadeaba cuando mentía. Hubo un momento en el que la acusación le confrontó porque su ADN estaba bajo las uñas de Jeff. Eso claramente indicaba que él lo mató, que hubo un forcejeo. Y este señor dijo que no sabía cómo llegó el ADN ahí. Que no lo sabía, que no tiene ni idea, que él no estuvo ahí y que por tanto, pues yo no sé nada. Y todo esto sin apenas parpadear. Como si el tema no fuera con él. La cara más dura que el cemento, señores. Pero bueno, como siempre, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que tiene sentido que Robert llegara hasta este punto solo para silenciar a Jeff? Y la palabra secreta es periodismo. Deja periodismo aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!